Hemos cambiado muchísimo la mentalidad de cómo tenemos que aprender, evitar procrastinar y no solo evitarlo, sino entender por qué procrastinamos, ¿no? Me encantó lo de triturar tareas, me parece la cosa más bonita que existe en el mundo porque siempre que quieras caer en procrastinar, que quieras caer en no hacer lo que tienes que hacer, puedes hacerlo tan ridículamente pequeño que te dices a ti mismo, ¿cómo no voy a poder hacer esto que es tan ridículamente pequeño? De las cosas que más me han gustado es hacer esquemas. Los esquemas me parecen un método muy interesante de aprender, porque no te copias lo que estás leyendo, no te copias exactamente, lo haces con tus propias palabras y de lo que recuerdas. Mis puntajes iban mejorando y una se siente mejor y dices, bueno, no me he equivocado esta vez en esto, que me había equivocado 3 veces antes, ya no me he equivocado en esta, no me vuelvo a equivocar. Hoy vas a aprender cómo pasar el ENARM, pero lo vamos a hacer bien. Vas a aprender cómo transformar el miedo al fracaso en una brújula, cómo dejar de estudiar desde la ansiedad y hacerlo desde la claridad. Y claro, cómo un cambio de mentalidad puede ser tan poderoso como el cambio de tu sistema de preparación, de tu sistema de estudio. E irónicamente te puede ayudar a subir más tu puntaje que todo el material médico que puedas conseguir. Hoy vas a ver cómo un estudiante que falló, entre muchas comillas, 3 veces, logró pasar su examen. Y lo hizo no cambiando lo que estudiaba, el material, sino cómo pensaba, sentía y actuaba frente al estudio. Y claro, yo no soy el protagonista de esta historia. Hoy lo vas a aprender a través del caso de estudio de Ángela. Ella es de Arequipa, Perú, y vas a aprender cómo pasó de la depresión, de la autoexigencia, de ese miedo a volver a fallar, a convertirse en R1 de medicina física y rehabilitación. Y claro, cómo utilizó los principios de aprendizaje de LearNation para conseguirlo. Hoy, junto con el psicólogo Andrés País, el director educativo de LearNation, vamos a analizarlo todo para vos. Su proceso, sus victorias, sus sistemas, sus técnicas, todo. Pero sobre todo, y lo más importante, cómo encontró un propósito, calma y resultados en medio del caos. Así que, bienvenidos a LearNation. En tu caso nos importa principalmente porque es un caso de éxito, pero además porque nos podés ayudar muchísimo a buscar o analizar qué cosas del programa es la que te sirvieron, sobre todo para llegar al examen, ¿no? Ustedes imagínense que son como un material que nosotros podemos utilizar para mejorar mucho el programa, de hecho. Y ese es el aporte que vos nos podés dar incluso, ¿no? Analizando tu caso. Así que bueno, en primer lugar me gustaría que comentes así brevemente, digamos, de eso, o sea, que te dedicas, digamos, una especie de resumen de tu estado actual. Hola, soy la doctora Ángela. Actualmente soy R1 de Medicina Física y Rehabilitación en mi ciudad natal, en Arequipa. Esto es en Perú. Y que sepan que yo no postulé 1 ni 2 veces, esta es la tercera vez que postulaba. Obviamente, hubieron cosas que pasaron antes y durante la historia de mi postulación, pero digamos que el año anterior a este fue el año en el que yo pensé que estaba estudiando de una manera adecuada y que con eso iba a ser suficiente para alcanzar la vacante. Este año tuve la oportunidad de trabajar con neurocogniciones, con el bootcamp, con Mario, con Andy, con todas las chicas y con Pedro y de alguna manera hemos cambiado muchísimo la mentalidad de cómo tenemos que aprender, la mentalidad de cómo evitar procrastinar y no solo evitarlo, sino entender por qué procrastinamos, ¿no? Y también esto ha llevado a ir en una mejora continua, en una mejora del 1% diario, por ponerlo así. Y eso es lo que yo creo que es lo que ha cambiado muchísimo este año. Y también basándonos en que tenía un propósito mucho más específico, diría yo. Porque propósitos podemos tener muchos, pero si no lo tenemos aclarado, o sea, si no es claramente nuestro propósito, entonces se resulta un poco difícil de saber a dónde dirigirse, ¿no? Ujú. Bien, me gusta porque de todo esto que dijiste, digamos, de forma subliminal, nombraste un montón de herramientas que fuiste aplicando del programa, ¿no? Eso me interesa, sobre todo la parte de mentalidad, que, bueno, siempre cuando hemos hablado se nota que las aprendiste muy bien y las aplicaste y a día de hoy como que las seguís teniendo en cuenta. Eh, pero nada, me agrada ver cómo se refleja también en tu camino, digamos. Y de cara, digamos, al examen, en este proceso que vos tuviste, ¿cuál fue tu mayor miedo o cuál era tu miedo más presente
en tu preparación, digamos. Cuando, tipo, ponerle cuando estabas comenzando, ¿no? Antes de por ahí de contactarnos a nosotros, ¿cuál era ese miedo inicial o esa dificultad que estabas atravesando? Uno de los mayores miedos es volver a postular y volver a fallar, ¿no? Y es justamente el miedo termina siendo tu amigo porque te guía hacia otro camino y no al mismo que ya pasaste. Entonces, si hiciste lo mismo por este camino, entonces te dices, por miedo dices, no, este camino no es, me voy por el otro. Entonces, eso creo que ayudó a encontrar otras formas o en mi búsqueda de encontrar otras formas de aprendizaje. Muchas personas realmente tienen miedo a hacer un cambio a pesar de que les está yendo mal con las cosas que están haciendo, pero el cambio a algo nuevo es tanta la incertidumbre que se genera que nunca lo hacen, ¿no? Y termina siendo mucho más el miedo a cambiar que a el seguir en donde están, a pesar de que les hace daño, ¿no? ¿Vos qué sentís que fue importante para vos o esencial para vos para por ahí vencer ese miedo de decir, ok, voy a dejar esto que no me está funcionando y voy a ir a algo que no conozco, pero a lo mejor trae mejores resultados? ¿Qué te ayudó a dejar ese miedo? Yo creo que el hecho de que, bueno, ustedes saben que yo pasé por un cuadro de depresión. Yo creo que después de la primera terapia, o sea, de la terapia que yo recibí aquí en mi ciudad, fue que empecé a aclararme en el sentido de que ya no podía seguir haciendo las cosas de la misma manera, porque me estaba llevando a sentirme muy mal, o sea, realmente no sentía que podía alcanzar ninguna meta estando en ese estado. Entonces, yo creo que el primer paso para mí, en mi caso particular, por estar en esa situación, es que fue la terapia, y fue la terapia la que me hizo entender que tal vez merecía hacer cosas que no había hecho antes, que tal vez merecía cambiar mi forma de pensar y sentir que lo estaba haciendo ya por mí, y ya no por alguien más o por sostener a alguien más. Entonces, yo creo que la primera fase fue ese cambio de merecimiento, porque tenía, creo que, la autoestima muy baja, creía que no era suficiente para el examen, creía que no era lo suficientemente inteligente, que no había trabajado lo suficientemente fuerte para conseguir la vacante. Entonces, y ahí fue que hice algo así como lo que hacemos, el registro de actividades y cuánto equivale cada actividad qué actividad le da más valor a mi vida, ¿no? Entonces, y en ese momento era como que todo es estudiar, no tengo ningún otro valor adicional, y al mismo tiempo no cumplía con las expectativas que yo tenía sobre el mismo estudio. Entonces, claro, cuando tú llegas a romper primero esa valla de que no solamente eres médico, que no solamente eres estudio, que también eres persona, que también eres hermana, que también eres hija, que también eres tía, entonces ahí empiezas a entender que el propósito no solamente es la residencia, sino el propósito solamente es el camino la residencia es el camino hacia el propósito. Y ahí es como que me empecé a reconocer, a conocer un poco más, digamos, a abrir capacidades que no sabía que tenía. Y ustedes llegaron en ese momento, justamente aquel momento en que estás más atento, y eso también es algo que es importante, creo. A veces no le damos atención a las cosas buenas que están alrededor de nosotros por estar ensimismados en lo que nos está pasando. Es ahí que ustedes aparecieron en un comercial, y yo en ese momento decía, bueno, voy a sacar una cita, no pierdo nada, porque ya me sentía como que con la más claridad de poder iniciar algo nuevo, de poder invertirle un poco a mi aprendizaje, de entender que tal vez había otras maneras de hacerlo. Y ahí fue donde nos conocimos, así por llamarlo así, y yo tenía ya la mente más abierta para que ustedes ingresaran, pero al mismo tiempo me chocó. O sea, al comienzo quiero que se entienda que me chocó. Está mal lo que estás haciendo. No, porque he hecho esto un año, ¿cómo que está mal? ¿Sabes? Y te choca, y es normal, porque estamos acostumbrados a ser tan cuadraditos nosotros, a tener la misma estructura para cada enfermedad, que viene alguien y te dice, bueno, hay algo mejor que se puede hacer. Y tú dices, no, pero todo lo que sé, ¿cómo que no es suficiente? No. Y entonces es esa, no sé, yo diría que mi cerebro se abrió
porque estaba buscando algo diferente, algo que sea refrescante para no volver a caer en el mismo ciclo en el que ya había estado. De hecho, ahí esto que decís, ¿no? Porque es una forma de pensar diferente al hacer diagnósticos, al estudiar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo abordaste al principio, como para intentar acostumbrarte a una nueva forma de pensar a la hora de tomar apuntes, a la hora de pensar al final el aprendizaje? ¿Cómo lo enfocaste para poder acostumbrarte a algo así? Me ponía cositas pequeñas, pasitos pequeños. O sea, me encantó lo de triturar tareas. Me parece la cosa más bonita que existe en el mundo, porque siempre que quieras caer en procrastinar, que quieras caer en no hacer lo que tienes que hacer, puedes hacerlo tan ridículamente pequeño que te dices a ti mismo, ¿cómo no voy a poder hacer esto que es tan ridículamente pequeño? Entonces, y lo tengo aquí, algún día les enseñaré, yo lo tengo aquí, medita, programa y lo recordatorio de cada día. Y en el recordatorio de cada día tengo un objetivo claro, elimina tus distracciones, tritura las tareas, regula las emociones adversas y disfrútalo. Y eso es un recordatorio que yo lo tengo aquí en mi fondo de pantalla. Entonces, yo venía, me sentaba, prendía mi hermoso monitor y lo tenía ahí claro. Entonces, objetivo claro, cardiología, insuficiencia cardíaca, elimina distracciones. Ya me hiciste bloquear mis actividades, pero bueno. y eso también. Y también lo que sin querer también nació ahí fue pues la página de Instagram de MathMed Diary, porque de alguna manera eso bloqueaba mi teléfono mientras yo estaba grabando, estaba estudiando, o sea, no podía hacer otra cosa y mi teléfono estaba ahí. Entonces, esas cositas pequeñas fueron como que pequeños objetivos diarios, pequeños objetivos de ir conversando con ustedes, abriéndome de inicio, porque yo estaba así como que llegué al busca y me decía, pero ¿y esto qué es? ¿Qué voy a hacer aquí? Y es también la forma que tienen ustedes de hacerte sentir como que, mira, estaba medio mal lo que estabas haciendo, pero se puede mejorar, aquí está, todo está aquí, y te lo da así, ¿no? Tendidito para que puedas entender. Y a mí me ayudó muchísimo comenzar con el propósito. Obviamente esto ha cambiado un poquito ahora, pero a mí me ayudó muchísimo porque justamente era eso lo que me faltaba encontrar en por qué estaba realmente postulando, si lo estaba haciendo ya porque era lo que tocaba o si era porque realmente había algo detrás de ello. Entonces yo diría que mucho tiene que ver esa sensación de uno te aburres estar en el mismo lugar siempre y eso es algo que me pasa, te pasa y lo sé. Y lo segundo es, creo que era una necesidad de mejorar, o sea, de sentirme, está bien sentirse mal, pero ya me quiero sentir bien, yo me quiero sentir bien con lo que estoy haciendo. Y es eso, ¿no? Sentirte bien con lo que estás haciendo, disfrutar lo que estás haciendo también, ¿no? Qué lindo, no es cierto. Porque acá hay dos cosas, ¿no? Que se me quedaron. Porque el otro día también estuvimos con Rebeca, que también es un caso de éxito, y me recordó una cosa que dijiste a ella, y es curioso en todos los casos de éxito, y es lo siguiente. Vienen pensando que mientras más esfuerzo, más estudien, más horas, más temas, más bancos de preguntas, mejor les va a ir. Y nosotros le decimos, no, para el tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos, de descanso, de hacer absolutamente nada, es importante. Y es como que no, para, discúlpame, pero mientras más estudies, más, no, a ver, probalo. Y también dándose cuenta que a lo mejor no es más estudio, sino más calidad de ese estudio y más tiempo para uno mismo, ¿no? Pero eso al principio, cuando vos venís eh, de un contexto, no me gusta la palabra tóxico, pero no se me ocurre otro ahora, de que siempre te dicen, no, más, meter. Cuesta, choca un poco, ¿no? Es como que, ¿y esto boludo qué dice, no? ¿Y cómo se hace o cómo iniciaste a cambiar eso de decir, en vez de esforzarme más, en vez de darle más duro, en vez de hacer 3 horas más, voy a tratar de hacerlo mejor y encima me voy a dar el lujo, me voy a dar el permiso porque me lo merezco de compartir con mi familia, de compartir con mis amigos, de pasar un tiempo de calidad, porque soy hermana, soy tía, soy un montón de cosas más que solamente una mente, digamos. Entonces, ¿cómo inicias en ese proceso? Creo que eso comienza con un poco con el triturar tareas, o sea, con el hecho de que cada aspecto de las cosas que hacía diariamente tenía que alimentar una de las esferas en las que yo quería ser mejor. Si quería ser mejor tía, entonces me tocaba hacer un pedacito diario, no, pero en este caso semanal, para estar con mis sobrinos, ¿no? Una actividad para ellos, solo para ellos, mi tiempo exclusivamente para ellos.
desprenderse de tener que estudiar y de darle más y darle duro, eso ha sido un poco, eso se lo eché un poco la culpa a Belu, porque Belu una vez me dijo, ¿te das cuenta de que estás queriendo estudiar un tema monstruoso y te lo quieres saber hoy y que podrías haberlo triturado, hecho particiones para podértelo comer tranquilamente, pero no, tú lo quieres acabar hoy? Y como que me hizo reflexionar de por qué estaba haciendo un esfuerzo tan grande en acabar un tema que era gigantesco y me dijo, a ver, no es necesario, tienes tiempo, vas a acabarlo, sí o sí vas a acabarlo. Y como que no, pero sí, tu cerebro dice, no, pero no, tienes que darle, tienes que darle, tienes que darle, porque ya no te lo sabes y el siguiente examen viene y no te lo sabes. Entonces, ahí Belu me dio una cosa muy práctica, que era, yo los temas grandes los partía, en 4, en 8, y así sentía que avanzaba, porque el otro es eso, te quieres comer el tema monstruoso, no te lo comes, sientes que no avanzas. Y eso no es, o sea, el asunto era partirlo, hacerlo más chiquito, hacerlo más comestible, darle más cariño, y a veces te da esa sensación de hoy no ha acabado ese esquema, le falta este pedazo del tema, pero sabes que está bien, mañana lo voy a terminar. Mañana se puede acabar y el objetivo de mañana será acabarlo. ¿Me entiendes? Entonces ya no era como que esa sensación de presión, de opresión. Me preguntaron en Instagram, ¿te amaneciste? No, o sea, yo no me amanecí porque quería, o sea, me amanecí por ansiedad, pero para estudiar no, porque yo acababa mis objetivos diarios de estudio. Y eso era algo que yo antes no hubiera logrado hacer, o sea, eso es porque lo haces tan pequeño, tan ridículamente pequeño, que es imposible no acabarlo. Que te parece absurdo no completarlo, sí, 100%, 100%, pero está lindo porque incluso una persona que está en la misma en el sentido de que le cuesta parar, lo puede tomar como una forma de experimentarlo, ¿no? Voy a triturar él, aunque sea un poquitito de este tiempo de disfrute, aunque sea un poquitito de esto. Y siempre los pensamientos van a aparecer ahí, y está bueno que los pensamientos los pensamos con experiencias, con experimentos, tipo, todos los pensamientos van a exigir ser tomados en serio, pero muy pocos se los van a merecer. Y por ahí eso de experimento un poquitito, me tomo un tiempo libre, no termino el tema hoy, lo termino mañana, ¿se acabó el mundo? No, bajó mi porcentaje de respuesta, no, mira, subió, cool. Entonces, a lo mejor puedo tomarme un poco más de tiempo para mí, para ser feliz. Y eso hace que uno disfrute más. De hecho, hoy sabemos que las personas que estudian por el objetivo de aprender y disfrutar del estudio sacan mejores calificaciones que las personas que simplemente quieren sacar mejores calificaciones, lo cual es irónico, una ironía de la vida, pero bueno, es porque disfrutas la actividad que estás haciendo y eso hace que seas mejor. Así que está excelente. Y por ahí ya estamos entendiendo un poquito cómo lo estás considerando ahora, cómo entendés o cómo te tomas las cosas actualmente, ¿no? Pero hablemos un poquitito de estrategias y marquemos como un antes y un después, para que la gente por ahí entienda el contexto. Vos antes, ¿no? De por ahí trabajar con nosotros, ¿qué métodos, qué estrategias, qué técnicas de estudio utilizabas? ¿Cómo era tu estudio? Ok. Con respecto a cómo estudiaba antes, yo he estado en una academia, he seguido en la misma academia porque considero que la fuente de conocimiento es la que necesitaba y es completamente segura y yo me siento segura con la información que ellos nos daban, ¿no? Pero el error mío era que, ahora lo veo como error, antes lo veía como que yo estoy estudiando, no, ahora lo veo como error, era como que el doctor dictaba la clase, yo me pasaba haciendo miles de flashcards y sin entender que no estaba comprendiendo el fondo del tema. Entonces, entre esto que te quita tiempo de generar las flashcards y después de tener que ver el video de 3 horas 2 veces, entonces las horas se te iban todo el día solamente haciendo flashcards, no terminaba de repasarlo todo. Yo sé que tenemos que aplicar ahora After Recall, lo podía estudiar una vez más tal vez, pero no me daba el tiempo porque energéticamente me dedicaba más a hacer flashcard, respuesta, flashcard, respuesta, flashcard, respuesta. Lo que no está mal, sí es un curso chiquito, pero si es la monstruosidad de examen que tenemos, es mucho más complicado. Entonces, a mí eso es algo que yo creo que la diferencia es el orden en el que hago las cosas, porque actualmente sigo usando flashcards, pero ya no como un medio para el fin, sino el fin. Mis flashcards serán para que
evalúe lo que estoy aprendiendo, más no para entender lo que estoy aprendiendo, no más no para comprenderlo. Entonces, eso para mí era muy importante. De las cosas que más me han gustado es hacer esquemas. Los esquemas me parecen un método muy, muy interesante de aprender, porque no te copias lo que estás leyendo, no te copias exactamente, lo haces con tus propias palabras y de lo que recuerdas. Y bueno, si no te acuerdas de algunas cosas, yo al menos lo que hacía era, terminaba el esquema, dejaba pasar unos 10, 15 minutos, flashcard, ya, esto no me lo dio el esquema, no me lo dio el libro, lo coloco. Pero si no, es básicamente las flashcards ya las pasaba así, o sea, ya las pasaba así porque ya habían comprendido el tema. Y el repaso lo hacía después. A mí, Andrés sabe que acá a mí me gusta mucho lo que es Feynman y me gustaba meterle cositas ahí al esquema y contarme una historia sobre lo que estaba leyendo. Yo no repasaba con esquemas completos, o sea, no repasaba el esquema, repasaba o transcribiéndole, hacía brain dump, y eso es algo que también antes no hubiera hecho, ¿no? Me gusta mucho esta parte del error, porque cuando te equivocas es justamente cuando le das esa emoción a tu aprendizaje. Y cuando yo me equivocaba decía, me equivoco en esto, el brain dump de este tema. Sí, aquí estaba, no lo recordé y ya está. Es muy loco, ¿no? Porque cuando uno empieza a utilizar técnicas que funcionan, técnicas efectivas, el primer choque es bastante difícil, ¿no? Que vos, Ángela, comentaste, que al principio fue difícil, ¿no? Me imagino que empezar a crear esquemas y demás es todo un proceso nuevo que es complicado, ¿no? Al principio es muy complicado. Y uno viene utilizando ese tipo de técnicas que te da como esa falsa sensación de productividad de que, estudié, repasé con Anki, listo, ya está, perfecto. Y después los resultados no se reflejan, nunca se termina de reflejar todo ese esfuerzo que uno siente que hace. Y es muy loco cuando uno empieza a utilizar estas herramientas, ¿no? Técnicas de repaso que cuestan un poco más, técnicas de comprensión como esquemas que cuestan al principio hacerlos, pero luego se ven los resultados en el puntaje de simulacro, por ejemplo, y ve uno una evolución progresiva. Eso es también lo que les da motivación, ¿no? Para seguir adelante. Y esa marcación es muy interesante. Y bueno, antes de entrar al programa, digamos, ¿cómo solías, ahora yendo más a la parte de autogestión, por ejemplo, cómo solías gestionarte en ese sentido, ¿no? En cuanto a la procrastinación, en cuanto a tus horarios, a tu calendario, ¿tenías una metodología en ese sentido? No, o sea, completamente sincera para ustedes como para las personas que vayan a ver este video, no lo tenía. Era como que estás acostumbrado y esto nos enseñan desde pregrado a que te sientas clase o material y le das, y le das, y le das, y le das. Te quemaste, no te das cuenta, le sigues dando, le sigues dando, le sigues dando. Yo podía estar tranquilamente 10, 12, 14 horas y yo no me daba cuenta que después de los 45 primeros minutos ya no estaba entendiendo nada de lo que estaba haciendo. Entonces, pues eso, que también me tocaba, aprendí a tomar descansos. Esa es otra cosa que me gusta mucho del sistema. Es como, aprende a tomar descansos, no siempre vas a tener la misma necesidad. A veces tendrás más energía y regresas a estudiar. A veces te estarás completamente cansada, el descanso es diferente. Y eso también te cambia un poco el chip. No tomen café antes de la siesta, eso no. Hace ratito estabas mencionando algo que me quedó acá, eso me lo noté, porque es como cuando mencionabas tu método, hablabas de una parte en la cual hacías un esquema, hacías un brain dump, había algo que se te olvidaba o cometías un error, ¿no? Y fue algo muy curioso, no sé si lo viste, pero es como, cómo te tomabas el error? Es como que, ok, me equivoqué acá, voy a ir a buscarlo. ¿Dónde está el error? ¿Qué pasó acá? Lo tomabas con curiosidad. Usualmente, lo que yo observo es que cuando alguien se equivoca, se siente mal, se culpabiliza, culpa el método, culpa lo que sea, y se siente mal, lo experimenta mal, y eso hace que no quiera seguir estudiando, que quiera volver quizás a otras técnicas, porque no notan que se equivocan, entonces es más fácil seguir así. Pero en tu caso, ¿cómo dirías que comenzaste a interpretar
o aceptar el error o las dificultades para que eso no sea algo que te afecte, sino que te ayude a mejorar constantemente. ¿Cuál fue ese switch, ese cambio que hiciste a la hora de interpretar el error? En todo error siempre va a haber un aprendizaje detrás. Todo error siempre te va a llevar a aprender algo nuevo, a lo que no sabías, a lo que tenías que recordar. Y de errores está hecha la vida, literalmente. Entonces, yo siento que es como que ya le dejo de exigir, me dejaba de exigir tanto física y anímicamente a mí, de estar siempre bien, de estar estudiando, de que ser productiva, que le das pase al error y el error dice, oye, estoy aquí, pero soy tu amigo porque con esto vamos a mejorar el puntaje. Si no tienes errores, ¿cómo sabes que vas a mejorar el puntaje? O si, y lo otro era que por error, yo me daba cuenta si era un error por desconocimiento, o sea, saber qué tipo de error tenía, ¿no? Por desconocimiento, o sea, nunca he visto el tema, o un error de un tema que ya había visto por memoria, o un error que fue porque no leí bien la pregunta, y eso mucho lo trabajamos en simulacros con Andy, de por qué nos hemos equivocado aquí. Entonces, ya tú vas dándole un significado nuevo al error, y cuando yo me dejé de sentir mal por el error, cuando me di cuenta que cada vez que corregía errores de una manera dinámica, por ponerlo así, mis puntajes iban mejorando. O sea, era un equivalente y una se siente mejor. Y dices, bueno, no me he equivocado esta vez en esto, que me había equivocado 3 veces antes, ya no me he equivocado en esta, no me vuelvo a equivocar. Cuando algo te anima, es como esas pequeñas cositas que van pasando alrededor del estudio, te van animando y dices, no estoy tan equivocada como creía que estaba, no soy tan tonta como creía que era, no soy suficientemente buena como para entender esto, que antes no hubiera entendido. Entonces, era eso, ¿no? O sea, el error termina siendo uno de tus mejores amigos en cuanto a mejora continua se refiere, a esos pasitos. Antes estabas hablando de esto, de por ahí, los métodos que utilizabas antes, ¿no? Que era mucho flashcard, principalmente como para comprensión, ¿no? Pero bastante flashcard y sin planificación. Y por ahí mencionabas que esto podría ser útil para exámenes pequeños, para temas pequeños. Pero para un examen de residencia o un examen en general, un examen bastante grande que involucra muchos años de universidad, ¿no? ¿Qué tan viable lo ves como para poder obtener un buen puntaje a nivel competitivo, etcétera? ¿Qué tan viable te parece esa metodología de estudio? A ver, yo creo que sí, depende un poco de lo que hablábamos hace unos meses de cuánto de conocimiento previo tienes. A ver, si tienes una buena cantidad de conocimiento previo y solamente vas a tener que recordar temas y aumentar algunos nuevos que te falten, pues bien. Pero si no, es que esto te puede ayudar, pero nunca vas a tener como que la tranquilidad de que realmente estás captando el tema completamente. Entonces siempre van a aparecer estas preguntitas que son medias odiosas que te dicen, uy, no te desestabilizan, ¿no? Y no te desestabilizan solamente ahí, te desestabilizan a nivel cognitivo de una manera muy grande, porque tú dices, ya esto ya lo vi, ya hice flashcards, ya lo repasé 3 veces y otra vez me he equivocado. Entonces, yo siento que eso te puede desestabilizar. Pero si es una persona que, no sé, es también primeros puestos de su universidad, qué sé yo, que ya tiene un antecedente con mucha carga de conocimiento, pues tal vez a esa persona sí le podría ayudar un poco más este tipo de metodología. Si no tiene más temas que comprender y los comprende bien, bastante bien todos. Ahí yo creo que si es una cuestión de evaluarse, es solamente evaluar, pues yo creo que ahí les puede ayudar. Pero alguien que, como yo, que que primero tenía pensamientos intrusivos, que no me podía concentrar, que incluso en clases me desconcentraba, se me iban las ideas de los doctores, que ellos lo explicaban muy bonito, pero lo entienden ellos, la que lo tiene que entender soy yo. Entonces, ahí yo pienso de que comprender es el primer paso para poder memorizarlo y que se quede a largo plazo contigo, ¿no? Hay unos estudios muy curiosos sobre la efectividad de los summary, ¿no? De los resúmenes. Y justamente mostraban esto lo leí hace tiempo, ¿no? O sea, tiene su tiempito, tiene como 4 o 5 años.
hablaba de que tiene más efectividad los resúmenes para personas que tienen mucho conocimiento. Entonces, si vos tienes mucho conocimiento, el resumen va a ser más efectivo. El problema, hay dos problemas ahí. Número uno, que tenemos menos conocimiento del que tendemos a pensar. Número dos, también está el que las personas que tienen mucho conocimiento ya tienen una estructura armada. Entonces, ese resumen va a una estructura mental. Aunque no lo repasen, aunque no lo pongan en una estructura como tal, ya tienen su propia estructura. Entonces, es mucho más fácil que tenga significación para ellos de esa manera. Entonces, cuando hay más conocimiento, esta bola de nieve de conocimientos hace más fácil que sea significativo y que sea representativo para ellos, porque ya tienen con qué asociarlo. Pero por ahí una persona más novata en un tema, no. Entonces, tiene mucho sentido que para estas personas sea mucho más útil, pero claro, también habría que ver cuánto tiempo se ahorrarían con otro tipo de estrategias, pero tiene mucho sentido, es decir, lo leí en artículos que decían, claro, mientras más conocimiento tienen, a lo mejor un resumen resuelve el problema, ¿viste? Sí, incluso en ese caso, digamos, el conocimiento previo es como el determinante más importante a la hora de aprender temas nuevos, y si tenés bastante conocimiento previo, cualquier técnica va a ser buena, digamos, porque cualquier técnica ya va a hacer que ese conocimiento entre a la estructura, digamos, mucho más fácil. Pero la mayoría de los casos era como el tuyo, Ángela, al principio, ¿no? La mayoría de los casos es esa situación. Entonces, uno tiene que empezar a buscar técnicas que ayuden a ese tipo de casos particulares para justamente empezar a armar esta estructura. Y por eso la aplicación de los esquemas y todo esto, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera preguntar, más allá, ¿no?, de las técnicas de repaso, de comprensión y demás, bueno, que me comentaste que tenías como nula planificación, digamos, que no solías planificar, era solo estudiar más temas y más temas y más temas, y cuanto más mejor. Luego del programa, ¿no? Luego del paso por las técnicas y demás, ¿hay alguna estrategia, alguna herramienta o algo que te haya servido para planificarte o para organizar tu día a día en cuanto a tus sesiones de estudio? Primero creo que fue desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿ok? Lo más chiquito fue tener un horario de comidas, porque a veces te ponen en el año anterior. Yo les voy a hablar mucho del año anterior por los errores que yo sé que cometí. Ahora los tengo mucho más claros, pero en ese entonces, ahora analizando todo eso, entonces ya me doy cuenta, ¿no? Tener un horario completo de qué estoy haciendo día a día para tener objetivos claros, no saltarme las comidas, evitar no dormir, o sea, no dormía, pero no dormía porque podía aparecerse mi teléfono y ya me ponía a scrollear, y el día siguiente amanecía cansada y todo un desbarajuste. Entonces, de principio, un horario, ¿no? Un horario día a día. Un horario día a día que incluya cosas que yo quería hacer, o sea, no solamente la parte del estudio, porque claro, al final es mucho más fácil colocar, voy a estudiar 6 horas y el resto del día, pues, que sea lo que tenga que ser. No, no, no. Es más, mi mamá, mi papá, les decía, con cita, por favor, los días que quieran hacer algo más, me avisan, y ya los colocaba y mis papás, y yo, es lo que hay. Entonces, en principio eso. Lo segundo fue Notion. Yo tuve la oportunidad de tener el Notion antiguo, que lo sepan, el Notion antiguo, pero para mí me daba mucha claridad en el sentido de que ya veía qué temas me tocaba repasar que no dominaba, porque eso es el otro error. Yo sentía que, por ejemplo, tenía un orden para estudiar temas que eran cursos que iban a venir, pero esos cursos yo intentaba estudiar todo. De los cursos que venían en la mitad o los R2 para nosotros, estudiaba los 5 primeros temas. De los R3, los 5 primeros temas. Lo que yo no estaba tomando en cuenta tal vez era que yo no dominaba los temas como creía que los dominaba. Entonces, por más que los estudiara, pues obviamente en el examen no se reflejaba lo que supuestamente había estudiado. Entonces, este año me gustó muchísimo esto de, vamos a hacer un intervalo entre lo que dominas y lo que tienes que saber. Entonces, el orden de los temas cambia. Y es eso y lo que yo creo que también te ayuda con el dominio del temas que tú no le das bastante importancia, pero que te vienes equivocando cada vez y cada vez y cada vez y los vienes arrastrando y los vienes arrastrando. Entonces, cuando ese tema está en la parte de adelante, te tocó estudiarlo, no te vuelves a equivocar, porque es un tema que tal vez podría o no venir,
pero te ha venido tantas veces y te has equivocado tantas veces que tu dominio está muy bajito. Entonces, tú tapas ese hueco y continúas la vida. Y ya no te vuelves a equivocar y va a volver a venir. Entonces, eso me pasaba muchísimo y entre esos temas, aunque no lo crean, ustedes saben que yo memoria no tengo mucha, o sea, memoria, pues no, pero si lo razono, lo entiendo, ya se queda. Y entre esos temas, pues estaba vitaminas, que me vino en el examen, estaba pares craneales, que me vino en el examen, porque pares craneales es memoria. Y todo el mundo dirá, pero que te va a venir una pregunta. No, vinieron 3. Y eso es lo que te hace la diferencia en puntaje. Entonces, y yo eso lo estudié cuando me di cuenta que habrán sido hace como que 6, 7 meses, 6 meses, me di cuenta que ese tema no lo dominaba. Me dice, ¿cómo no voy a dominar pares craneales? Y yo me tomaba el examen y no lo dominaba. Entonces, te das cuenta de que no lo dominas, lo puedes tomar, lo tomas, te lo aprendiste y se quedó para la vida. Lo habré repasado un par de veces más, no creo que más, y el examen vino esas 3 y no lo necesité tampoco repasar más. Uh-huh. Es la diferencia, ¿no? Muchas veces que uno piensa que necesita, o por ahí que memorizar es simplemente repetir y repetir y repetir y repetir. Y ese es un tipo de memorización, no está mal, eso está bien. Pero a lo mejor para este tipo de exámenes no es tanto el rote learning el que necesitamos, sino el comprender bien para poder resolver problemas, ¿no? Y está bueno eso, o sea, el cambio de chip que uno le da a la información para poder aprenderlo de una manera diferente. Porque, claro, vos decís, no tengo buena memoria, y tipo puede ser que un good learning, es decir, memoria así fotográfica, no, pero el otro tipo de memoria, evidentemente sí, que es fruto de que vos comprendés la información y la aplicás, y eso sí, y hace que otro tipo de información sea mucho más fácil de aplicar también. Entonces sí tenemos memoria, solamente que no es la que en las películas se ve, ¿no? Porque lo más bonito es la persona que... en todas las películas, el nerd, digamos, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, digamos, y el nerd siempre es el que vos le decís 25 dígitos y se lo sabe de memoria, y se acuerda todos los cálculos de memoria. No, yo decía, no, ¿por qué nerd es el que tiene la memoria fotográfica? No, nerd es el que sabe comprender la información. Pero bueno, uno piensa eso y piensa que deberíamos ser capaces de memorizar así, pero memorizar de esa manera no es comprender la información y muchas veces necesitamos esa comprensión. Y esto es un cambio cool que me gusta que tenga. Y por ahí me gustaría como entender el contexto de, por ahí resumido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vos sentís que más cambió en tu caso desde que arrancaste el programa, en vos, en tu aprendizaje, en general? ¿Qué es lo que sentís que más cambiaste desde que iniciaste? Creo que una vida con propósito es una vida feliz. Y sinceramente pueden haber cosas buenas y malas en la vida, pero yo creo que al tener las cosas tan claras, tan estructuradas, pero en una estructura que se base en achacarte todo el tiempo, sino una estructura flexible que te permite ser tú misma, que te permite hacer cosas que amas, yo creo que este año, más que cualquier otra cosa, he sido muy feliz en este proceso, se los dije creo antes, pues Sofía ahora, otra vez se los digo, soy muy feliz, fui muy feliz. Ahorita es como que estoy en otra etapa, pero de eso se lleva, o sea, lo sigo llevando porque el propósito sigue siendo el mismo, sigue siendo ser médico rehabilitador con todas las cosas que hemos escrito de los 10 años, cómo me veo acá 10 años, ese propósito sigue ahí. Entonces, vivir cada día con eso es como que te cambia la mentalidad, te hace sonreír más, te hace ser más feliz, pasan las cosas y dices, bueno, es que todos somos humanos, hay ese espacio al error, ¿no? No con los pacientes no, con los pacientes no debe haber espacio al error, porque para ellos es que se hace todo eso, para ellos es que trabajamos, para ellos es para quienes estudiamos, para mejorarles la vida a ellos. Pero con respecto a ti, a tu personalidad, a ti misma, es como que te das ese espacio de, bueno, me equivoqué hoy día y no me voy a echar a llorar, no. Entonces, ha sido un año de mucho trabajo emocional, de mucho trabajo académico, de un trabajo, de un proceso donde me he reencontrado con las cosas que amaba hacer y obviamente un año en el que hemos superado el luto sin querer juntos, o sea, de lo que estaba muy apagada y de quien, les juro que yo no creo que la persona que haya dado el examen el año pasado sea la misma que lo dio este año. O sea, es completamente diferente. Es un ser humano que regresó a ser humano, que entendió que en la vida hay
cosas que pueden suceder y que está bien, y ahora tengo una mejor relación con cada una de las personas que aparecen en mi vida, tengo una mejor relación con mis papás, una mejor relación incluso con mi hermana, que ya no está, pero es que la relación cambia, y eso también está bien. Entonces, si yo les pudiera decir algo, es como que este año ha sido un año de un proceso muy feliz, que no sabía si iba a ingresar o no, aunque Mario dice que sí, o sea, él sí sabía, pero, pero para mí fue un año de un proceso que me ayudó a crecer como persona, como médico, como estudiante. eh, Tengo un amor por el aprendizaje muy grande ahora que antes no sabía que se podía tener, y el hecho de reencontrarse con personas, con actividades que amaba. Entonces todo eso como que es como que hubiera florecido en este periodo. Y mucho se los tengo que agradecer a ustedes por estar ahí, por decir, de vez en cuando sacudirme, decirme, pero es que ¿por qué no quieres dormir? ¿Por qué te exiges tanto? ¿Por qué no puedes disfrutar este minuto? Y recordar, ¿no? Que también merecemos estar felices, que también merecemos tener esos minutos de felicidad, y que nadie los interrumpa, que un pensamiento no se lo lleve. Entonces, ha sido de verdad un año de crecimiento, de mentalidad, de todo, la verdad. Ujú. Y además que fuimos testigos de ese proceso. Tanto yo como Mario vimos todos esos cambios de forma progresiva, incluso más Mario, yo estuve más en la última parte de tu proceso, y nada, fue también muy, muy gratificante como fuiste creciendo, digamos, y cómo fuiste superando todos esos miedos. Y bueno, en relación, digamos, a todos esos cambios que vos tuviste, pensando en el hoy en día, ¿no? Luego ya del programa, luego del año pasado, ¿cuáles crees que son las herramientas o los elementos que aún seguís utilizando, digamos, que te quedaron de todo este proceso? O por ahí, ¿cómo se refleja esto, ¿no? En tu rutina diaria actualmente, ¿cómo sentís que se ve esas herramientas en tu día a día? Primero, creo que tengo que rescatar la mentalidad de crecimiento, de que cada vez que viene un pensamiento que dice, oh, vas a morir hoy, digo, no, hoy no será el día. Entonces, no, pero más allá de eso, es como que yo me llevo uno, la mentalidad de crecimiento siempre. Dos, el horario, un horario que tenga sentido. Aunque estos días he estado como que más baja anímicamente, pero también me he dado tiempo para recuperar, digamos, energías, para recuperar, y ya no me exijo lo que me hubiera exigido antes, ¿no? Si no eres esclava del sistema, vas a ser esclava de ti misma, no. Ahora dije bueno, necesito pensar, me quedo con que puedo llegar a regularme, autorregularme, de respirar antes de tener que hablar con alguien. Es como que no hago todavía lo de la manito porque no lo he necesitado todavía, pero si algún día lo necesito, lo haré. Y regularme, me despierto muy temprano en la mañana, me duermo también temprano, estoy durmiendo mis horas completas, así que también esa parte todavía la tengo. No sé cómo será la siguiente semana, pero todavía la tengo. Eh, Entre otras cosas que me estoy llevando es que ya para estudiar para mi siguiente semana, pues más o menos ya tengo programado lo que voy a estudiar, porque, claro, ahorita mi tutor está de vacaciones, pero en 2 semanas regresa, y en 2 semanas ya tengo exposiciones, ya tengo que presentar caso clínico. Entonces ya para ir avanzando y no quedarme, pues la forma de que hacíamos esquemas a partir de los libros, nuestros temas, pues sigue siendo la misma. O sea, yo eso creo que no lo voy a volver a cambiar. Estoy intentando vender un poquito más a las últimas técnicas que hemos aprendido, de solamente leer, digamos, lo que necesito, y no tal vez leerme todo el contexto, sino que ir preguntando por curiosidad, y ir saltando. Se me fue el nombre de la técnica, perdóname, Andy, me lo has dicho 2 veces. Order control. Order Order control. control, learning in layers, ok. Sí, es que En- cuesta, ¿no? O sea, es una técnica difícil al Sí, principio. es una técnica difícil, pero es muy bonita. Y es como que esa es la que estoy practicando, y cuando veo que está medio raro el tema, Earn System, el viejo y confiable, muy fácil de aplicar, y ya está. Una lectura, pongo tiempos, eso también es algo muy importante, porque nos tendemos a creer que tenemos todo el tiempo del mundo, y es mejor colocarse como periodos de tiempo en el que hay que hacer cada cosa, porque eso les pasaba mucho a mis compañeros, y me decían, no, pero es que yo me demoro la vida en hacer eso. No,
no te puedes demorar la vida, porque si te colocas tiempos, entonces vas contra el reloj y vas haciendo lo que tienes que hacer y te evitas distraer. Y eso es lo que me gustaba hacer. Me ponía 10 minutos para hacer el preesquema, nada más. Sonaba campanita ting, lectura, me quedaba con las palabras que tenía que hacer, cerraba, escribía lo que me acordaba, la abría. ¿Dónde está? Ah, no te escribí a ti. Ay, ¿por qué no te escribí? Tenía como que ya esa forma de irme disipando y eso, ¿no? Eso ha sido como que, y ahorita lo sigo aplicando, o sea, eso es lo que más me interesa aplicar, porque son tantos libros que tengo que entender ahora, y solo tengo 3 años, o sea, es poquísimo tiempo para la cantidad de conocimiento, entonces tengo que ir practicando lo que ya aprendimos aquí. Y Learning and Liars es mi siguiente reto, porque sí, es muy retador. No sé cómo lo decís, solamente tengo 3 años. La otra, tenés 3 años. Es como dos diferentes versiones, ¿no? Solamente tengo 3 años. Tengo 3 años, sí, no hay tiempo. A ver, primero, está bueno que ya lo hayas interiorizado y que no dejes de utilizarlo, porque al final son todas habilidades y mientras más la practiques, más fáciles son. Y como son habilidades que son desarrollos que están interrelacionadas, que una viene después de la otra, mientras mejor hagas una, la otra te va a ser mucho más fácil. Más con toda la estructura de pensamiento, de cómo interpretar los errores, de disminución del perfeccionismo, de la regulación de emociones. Todo eso hace que estés más preparada para aplicar Learning in Layers, que cuesta porque a veces porque somos muy perfeccionistas o porque no nos regulamos emocionalmente o porque no pensamos en estructura. Todo eso lo fuimos trabajando previamente, por lo tanto esas habilidades ya están como ready ahí para que las puedas ir desarrollando con esta nueva técnica, digamos. Así que está lo que necesitas para aplicarla, y es por eso que no se las podemos enseñar desde el principio. Por ejemplo, ya vamos a enseñar eso desde el principio, sabes cómo se ponen. Entonces, creo que estás lista para eso y tenés tiempo. O sea, es decir, progresivamente, ¿cómo lo viviste hasta ahora, digamos? Así que sí. Pero una cosita acá, y es que vos realmente aprovechaste el programa, es decir, sí, nos ponemos a mirar, incluso Andy como yo notamos que hablas con terminología del programa, hablas con terminología científica, nos hablas de técnicas y se va notando no solamente en lo que nos decís, sino en el lenguaje, que aplicas esto en el día a día. No obstante, no todos aprovechan el programa y sus características para llegar a un nivel como el tuyo en el cual aplican el programa en el día a día, ¿sí? Y eso hay que decirlo, no todos lo aprovechan de esa manera. Y ahí nos llega la curiosidad de preguntarte en qué enfoque vos sentís que le diste al programa para que te diera estos resultados. Es decir, ¿cuál dirías que sería como el secreto, entre muchas comillas, para sacarle más provecho? ¿Cómo lo abordaste vos? Yo creo que me comprometí con el programa en el sentido de que encuentras en el programa un lugar seguro donde estar en principio. Entonces, y todos están ahí para tenderte la mano y ayudarte. Y todavía me acuerdo de la primera vez que me reñiste y me dice, pero pregúntame, dime, escríbeme. Igual Andy, ¿no? Escríbeme, o sea, cualquier cosa que pase escríbeme. Y es eso, en parte es eso, es ese compromiso que también yo sentía que teníamos, era como que esa interacción, pero lo siento, interacción entre ambas partes. Entonces, mientras yo más me equivocaba, más me podían corregir en un inicio, y Sandy también me corrigió varias cositas. Entonces, a partir de esos errores fue que digo, entonces esto no estaba tan bien. Entonces, yo soy mucho, considero que soy un buen aprendiz, porque si tú me dices que me equivoqué en algo, no lo voy a tomar para mal, lo voy a tomar para que, hay otra forma de hacerlo mejor. Entonces, yo al comienzo me acuerdo que hice un esquema muy precioso con colores y así, se lo mandé a Santi y me dijo, ¿por qué usas tantos colores? ¿Tienen un sentido o no? Y yo, ¡au! Entonces, es como que, ¡auchi! Está bien. Es que sí lo hice con el estilo de Santi, ¿viste? Es que se me pegan ustedes, se me pegan, amigos. Y fue eso, ¿no? Ese fue y yo, entonces no uso tanto. No, o sea, si vas a usar colores que tengan un sentido, y yo, ok. Ya los siguientes esquemas era azul. Después ya le metí su rojo. Pero así ya con el miedo de, demonios,
¿sí le pongo una? Ah, sí le pongo, y ya está. Y es eso, ¿no? Es para mí esa interacción que teníamos tanto con Mario, con Andy, con Santi, con Belu que me jaló las orejas 2 veces, pero ¿por qué tienes que hacer tanto y por qué te exiges tanto? Con Vale también, que nos daba porque yo comencé con ellas, o sea, yo comencé después de que se fue Ivo, me quedé yo con ellas, entonces fue esa interacción también con ellas, entonces, y bueno, Pedro que es así todo tan serio y así, y tú te equivocas, es tan serio que no te das cuenta si te estás equivocando o no en la pregunta, mientras te estás corrigiendo, y yo estaba como que, si está bien o si está mal, entonces pasa un rato así, y sí, esa es la respuesta, y tú, no era cuando no era la respuesta. Bueno, entonces, esa no es. Y tú, a ver, entonces yo me identificaba muchísimo con cada uno de ustedes y yo siempre les he abierto mucho mi corazón y mi mente porque yo sentía que ustedes venían como que pequeñas maquinitas a reparar ciertas cositas que iban apareciendo en el camino. Entonces, eso es algo que yo creo y considero que si lo siguen conservando con los demás alumnos, pues van a seguir teniendo más esta interacción de uno, bajarlos de ese perfeccionismo. 2, de dejar que ellos abran un poquito su mente para que ustedes puedan entrar, porque claro, si alguien viene completamente cerrado a que no nadie entre, pues está bien difícil, ¿no? Y 3, considero que para mí neurocogniciones fue una inversión porque no solamente cambió mi mentalidad en aprendizaje, sino en mis conductas que sin querer, queriendo, algunas eran autodestructivas por pensamientos que yo no sabía cómo manejar o cómo cambiar. Entonces, para mí esa parte ha sido muy importante. Me he aprendido a regular, aún me faltan algunas cosas para aprender por lo de mi ansiedad social y eso, pero ahorita yo me siento ya mucho más tranquila, ya en el hospital yo llego y me saludan todos y yo es como que, ay, hola, ¿cómo están? Y entonces ya y eso, ¿saben? Entonces, esas cositas me hacen mucha ilusión. Me gustaría que muchos tuvieran acceso a neurocogniciones porque de alguna manera, como médico, estás acostumbrado a que todo el día te chanquen, te golpeen, te digan que no puedes y que no eres suficiente. Y llegan ustedes y dices, no, ven aquí, todo está bien, ya pasó. Es un lugar seguro. Y eso es lo que siempre voy a agradecerles, ¿no? Y les abrí mi corazón, mi mente, mis sentimientos, y con cada una de esas cosas, de alguna manera, como que me fueron dando herramientas y los fui cambiando, los fui transformando, no solamente académicamente hablando. Uh-huh. No, totalmente, totalmente. Siento que es muy importante porque pudimos hacer eso y pudimos acompañarte porque vos te abriste con nosotros, vos nos contaste, vos eh, nos permitiste ayudarte, no solamente haciéndonos preguntas, sino tomándote en serio las devoluciones, aplicándolo, dándonos feedback. Y creo que eso hace que realmente sea efectivo, porque al final las estrategias están no sé si en YouTube, pero están en papers, están por ahí, pero la interacción, la comunicación y el feedback constante creo que suma un montón de desarrollo de habilidad. Entonces, no, muchísimas gracias por esto, ¿no? Y una cosa aquí, y es que, porque esto sí me gusta preguntar en el sentido de que creo que para todos los, no solamente médicos, sino todos los profesionales, porque al final, resumen, resaltados, subrayados son las técnicas más populares que existen. Sí, Brad Pitt, son se me quise dar un nombre de algún artista y no, se me borró. Harry Potter Listo. para ti. Gracias, Harry Potter. Perfecto, me recontra sirve. Entonces es como que nosotros decimos, bueno, dejen esto, yo sé que es muy popular, pero no hagan esto. Y al principio puede dar un poco de inseguridad, ¿no? Es como, ok, pero todos hacen esto, yo voy a hacer esto, qué raro. ¿Cómo uno supera esa inseguridad inicial? ¿Cómo te tomaste esa inseguridad inicial o ese salto a algo nuevo, algo completamente distinto? Con la exposición. Yo a eso le llamo la exposición. ¿Y qué significa la exposición? Es dar exámenes, aunque no lo crean. Hay gente con la que estudiaba que no querían dar simulacros. Y yo decía, los simulacros, o sea, por más que te vaya muy mal, da los simulacros, porque ¿cómo vas a saber? O sea, ¿cómo sabes? O sea, es esa evaluación continua la que realmente te dice, ¿sabes qué? Esto te está funcionando o no te está funcionando.
O sea, no hay forma de que sepas si algo te funciona o no, si no te expones para lo que estás haciendo eso. En mi caso eran los simulacros. Yo creo que en todo el periodo de la academia en la academia que yo estuve, yo no he dejado de dar ningún solo simulacro. Y ahí es cuando yo me daba cuenta, ¿no? Hoy esta semana hice 40 temas. ¿Cómo he hecho esos 40 temas? Y eso es lo segundo. Cuando más te vas volviendo más hábil en hacer este tipo de preguntas y más bien de temas, de hacer los esquemas, te vuelves más rápido. No sé, es como que tu cerebro ya va llenando cosas que ya sabes y dices, ah, ya lo sabía, entonces ya no lo pongo. Entonces todo el esquema se hace mucho más rápido. Y ya pierdes un poco el miedo a decir, uy, no, si no lo pongo, me voy a equivocar en la pregunta, ¿no? Ya no pasaba eso, así, o sea, y eso también, nos falta mucho confianza en nosotros mismos, a los médicos, de esto ya lo sé, ya no lo tengo que volver a poner, y si me equivoco lo vuelvo a poner, pero, o sea, ya, o sea, eso nos falta muchísimo, porque no sé si por ego, pero crees que te las sabes todas. Entonces, eh, yo con ustedes he llegado así sin ego, con un tantito de autoestima, con un poquito bastante, con mucha humildad de querer aprender, ¿no? Porque no me acuerdo bien cuál de aquellas propagandas vi, pero era como, si eres un médico y está ingresando y quieres ingresar al examen de residencia, entonces fue como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya ahí, al toque también fue como que voy a ver qué más hay, ¿no? Yo te dije que tuve una mala experiencia antes, entonces también tenía ese temor, pero también ahora era como que con Iñaki también se puso y te juro que yo sentía que iba a llorar conmigo cuando le conté todo mi drama. Dije, va a llorar conmigo, pero no, fue muy comprensivo, de verdad. Y justamente es eso, o sea, es esa parte donde ustedes entraron un poquito y al menos en mi caso, yo sabía que podía confiar, porque cuando tú te guardas todo para ti, es muy difícil confiar en alguien que siempre está para sí mismo. Es más fácil cuando entras un poquito, la otra persona entra un poquito y ya, empieza la interacción. Es muy difícil cuando todo es solamente esto, ¿no? Bueno, Ah, para mí. ya sé a quién te referí. Ya sé a quién te referí. Sí, es que tenemos la suerte de tener un equipo de educadores, digamos. Es como Andy es educador, Santi también, las chicas también, o sea, gente que le gusta enseñar. Y eso se nota la diferencia, digamos. Em, pero, y por ahí, sin mencionar nombres ni nada, eso no importa, pero ¿qué, ¿qué diferencia sentís que hubo entre nosotros, entre lo que hacemos nosotros, ya sea teniendo experiencia dentro del programa como por fuera, quizás en mi marketing o en general, con por ahí la competencia? ¿Cuál fue la diferencia que notaste? Yo considero que así como los médicos, hay médicos que son muy metálicos y hay médicos que son muy humanos, se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Eh, Hay médicos que Empáticos. son más empáticos, más humanos, más altruistas, pues también yo creo que eso pasa en cualquier carrera. Entonces, un educador que ve por el bienestar, no solamente académico, sino también por el bienestar mental, por el bienestar social de la otra persona, pues es mucho más completo que aquel que solamente está buscando que tener números para poner en su banner para la residencia, ¿no? En mi caso, yo he sentido mucha conexión con cada uno de ustedes. eh, Cuando he preguntado a cualquiera de ustedes, cualquiera me ha contestado. Incluso a Pedro le preguntaba cosas de preguntas, ¿no? O sea, ya relacionados con las preguntas, y Pedro siempre ha sido muy, muy, muy no, es que esto se refiere a esto, pero no te preocupes, esta pregunta no te va a volver a venir, esta pregunta no es de las buenas. Ya, entonces ya la dejaba ir, ¿no? Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con la humanidad que ustedes representan, con el tipo de enseñanza que ustedes traen, porque es lo que a nosotros nos llega. O sea, el tipo de persona, cuando hay coherencia entre una persona y su profesión, entonces eso se nota.
Eso se nota en cada uno de sus aspectos. Y eso es lo que yo he encontrado en cada uno de ustedes, ¿no? Y a mí me gustaba mucho tener las sesiones individuales también, porque ahí yo les abría un pedacito más de lo que a mí pasaba aquí y es como que, ok, como profesionales lo manejaban de cierta manera para que no interrumpiera, digamos, esa parte académica que venía viniendo, que se estaba presentando, ¿no? En ese momento. Y me acuerdo que te llamé y te dije, no, hay 24 postulantes, voy a morir. Y tú me Me dijiste, acuerdo. que tengan miedo ellos de ti, no tú de ellos. Vas a ganarle a más cantidad de gente. Y yo, ok, y seguí estudiando. Entonces, esas cositas, esas pequeñas cositas son las que yo creo que hacen mucho la diferencia entre una persona que solamente te da clases, solo te da un pedacito de clases y te pone los videos de las clases, que una persona que interactúa contigo diariamente con Gandhi, ya yo creo que lo tenía harto, harto, porque diariamente ahí estábamos con las sesiones, porque las sesiones para mí terminaron siendo, las sesiones tanto grupales como las individuales terminan siendo un aliciente, un lugar de paz donde puedes ir a compartir aquellas cosas que te están asustando, que te están generando ansiedad. Y, y yo amaba entrar a esas sesiones porque era mi lugar de paz y yo salía energizada de las sesiones, no salía más cansada, salía muy energizada, decía, sí puedo, voy a seguir estudiando un rato más. One more minute, por favor. Entonces cada una de esas cosas eran las que a mí particularmente me ayudaban a continuar, a decir, tengo compañeros que también están pasando por lo mismo, que también tienen los mismos miedos que tengo yo, y está bien porque somos humanos, es también comprenderte, abrazar a lo que estás haciendo en ese momento, y todas esas cosas las he aprendido, muchas de ellas aquí en Neurocogniciones, y que antes me hubieran dado con martillo, ahora ya no, eres como que todo va a estar bien. Bien, bien, bien. Bueno, como decía Mario, ¿no? Que tenemos la suerte de tener un equipo que le gusta lo que hace. Yo creo que eso es lo que diferencia básicamente, ¿no? Que más allá del examen y demás, que esto lo suelo decir en las sesiones grupales, que al menos mi objetivo personal es que disfruten el aprendizaje, digamos, que aprender es hermoso, es bellísimo, y es una lástima que se centren solo en el resultado y no en el proceso, ¿no? Solo en el puntaje y no en, aprendí este tema que es fascinante, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Un poco amigarse con la dificultad deseada, que le llamamos nosotros, ¿no? Que esa dificultad que permite el aprendizaje, eso es lo que buscamos, ¿no? Que se les haga disfrutable ese desafío de aprender cosas nuevas y que no sea solo algo súper pesado que sí o sí lo tienen que cumplir para lograr un objetivo. Y es lo que en un momento también dijo Mario, ¿no? Que aquellas personas, aquellos estudiantes que se centran en el puntaje, en el resultado final, todas las sesiones de todos los días va a ser algo súper pesado, una carga, ¿no? Entonces imagínate estar estudiando un año entero, pesadísimo, con una carga, al final, digamos, nunca vas a llegar bien porque vas a terminar más en un pozo depresivo que aprobando el examen, básicamente. Uh-huh. Entonces, esto, ¿no? Amigarse con la dificultad deseada, amigarse con el aprendizaje. Y ahora, ¿no? Más allá de todo este proceso que vos tuviste, viendo a esa Ángela, ¿no? De hace un año, entrando al programa, ¿qué le recomendarías a una persona que está en esa situación, en la Ángela del año pasado? ¿Qué le dirías para que enfrente todos estos desafíos que implica aprobar un examen de residencia? Es que esto me recuerda mucho a la canción que les mandé de Querida Yo, y es como, sabes que todo va a estar bien, confía en este proceso. Yo que te recomendaría que hicieras es abre tu mente a que hay cosas buenas que te pueden suceder, no todo tiene que ser achacarte por todos los errores, sino disfrutar este camino. Y abre tu mente a personas que ya han pasado por este camino, que personas que han estudiado para esto, eh, y que se han especializado en esto, porque yo considero que dentro de sus ramas esto debe ser una especialidad, ¿no? Y eso es como, a veces toca confiar en el proceso. A veces confía en tu proceso, es lo que a mí me ha pasado. Es como que, yo no quiero hacer esto, confía en tu proceso, ok. Algo así. Entonces, yo le diría a ella,
sé que las cosas no se ven bien ahora, pero las cosas van a mejorar y te vas a esforzar con sentido. Ya no te vas a esforzar porque tienes que esforzarte, te vas a esforzar con un propósito de vida. Ujú, Vale la pena, vivir una vida que valga la pena ser vivida. ujú. Me encanta. Hay una cosa aquí que mencionaba, ¿no? Que era, en general, la importancia del contexto, ¿no? Que es como cuando se suman a las sesiones con Andy y con todos los chicos, y es como un lugar donde pueden compartir y te das cuenta que no sos la única que por ahí le está pasando mal y que no sos vos, sino que esto genera emociones y el contexto es así, y te encontrás con otra persona que están viviendo lo mismo y que tiene los mismos objetivos que vos y también buscan disfrutar el aprendizaje, y ese contexto de personas que les gusta aprender motiva un montón. Y me estaba acordando justamente ahora de cómo lo conocí a Andy. Tipo, no sé si han conversado, les ha contado, yo no lo he contado, digamos, pero a Andy yo, ahí pues digo, le llamó la Yo, atención. claro que sí. Tú sabes que a mí el contexto me encanta. No sé si no sé si lo he contado, creo que no. Creo que no, Creo que no recuerdo. Yo no, pero por ejemplo, Momento chisme. Andy lo conocí en un movimiento, se llama MEP, que es Movimiento Estudiantil por la Psicología Científica. Allá en pandemia se nos dio, y principalmente porque él es de la UBA, ¿no? Principalmente a la UBA se le dio porque básicamente se hincharon las bolas de psicoanálisis y agarraron y crearon un grupo que era, queremos agarrar y ya que no nos enseñan psicología decente en la universidad, enseñémosla nosotros mismos. Entonces se crearon grupos de estudio y crearon cuentas en Instagram para hablar sobre esto y básicamente armaron quilombo. Y fue tan grande lo que armaron y por eso yo sé que Andy es un líder porque él dirigía todo eso, o sea, él era el que los unía a todos, que llegó a otras partes, ¿sí? De Argentina, incluso a otras partes de Latinoamérica llegó. Entonces ahí es donde yo llegué, yo estaba en Salta, entonces yo me uní y armamos grupos de estudio y era de personas que realmente querían aprender, no porque tuviera un examen, no porque tuvieran algo que hacer específicamente, una práctica y un paciente que tuvieran que atender ya, sino porque querían aprender algo y como nadie se los enseñaba, uno mismo se armaban grupitos y nosotros mismos nos los enseñábamos. Teníamos grupos de psicología experimental, grupos de psicología cognitiva, grupos de neuropsicología, neurociencia, un montón de cosas. Y ahí fue, en mi caso, por ejemplo, donde yo me dejé de sentir solo en cuanto a psicología científica, porque en mi universidad solamente se enseñaba psicoanálisis. Y yo tengo problemas con quedarme callado cuando veo una boludez, digo, chau, esto es una boludez, y evidentemente a la gente no le gusta, y era constantemente el andate a medicina, andate a medicina, andate a medicina, yo como que, ¿por qué? No, me quiero quedar acá, pero quiero hacer psicología científica, de concha de tu hermana. Y nada, y luego llegué y los conocí a ellos y fue como, wow, a lo mejor yo no era tan boludo, digamos, sino que no estaba en el contexto adecuado. Y fue como no sentirme solo, sentirme acompañado, estar con gente que realmente piensa como yo o piensa diferente en un montón de otras cosas, pero en esto realmente piensa como yo y te hace sentir en compañía. Hablo con Andy, tipo con Fran, no sé, con un montón de amigos que luego hicimos y que nos conocimos en persona luego. Y es genial porque para mí significó realmente un antes y un después del cambio de contexto. Y es genial que ahora Andy esté acá y que hayamos hecho un proyecto junto y todo, porque todo comenzó con una curiosidad de aprender algo. Nada, y lo menciono esto por hablar de la importancia del contexto, ¿no? Y estar con personas que tienen los mismos valores que vos. Y eso es muy importante. Y cuando se juntan personas que tienen los mismos valores, salen cosas tremendas. Eso es lo importante, encontrar gente que tenga los mismos valores. Ujú. Sí, además también tuve la suerte de ver al Mario, al micro Mario, ¿no? En ese momento, que recién estaba empezando con la cuenta de Instagram de Neurocogniciones, y el objetivo al principio era divulgar, ¿no? Hablar de lo que él aprendía, de lo que él leía, y me surgió también como eso, como un grupo de estudiantes que querían gritar al mundo lo que amaban, que era aprender, básicamente, ¿no? En definitiva, fue todo eso, y creo que este proyecto, este programa, surge también de eso, ¿no? De ese deseo por comunicar a los demás. Lo lindo que es aprender cosas nuevas, ¿no? Y esto también nos gusta ver cómo se refleja en tu proceso también, ¿no? Entonces es como medio contagioso, eso está bueno. Sí, de hecho, sí, si algún día tengo la opción y parte de mi hoja de vida para la vida es en algún momento enseñar, ¿no? Y porque esto a mí, los admiro muchísimo
por todo el trabajo que yo sé que esto implica, pero al mismo tiempo es como que lo llevo para mi vida porque en algún momento a mí me gustaría enseñar, o ser catedrática o enseñar. Y ahorita estoy intentando que justamente con la página de Instagram los chicos abran un poquito los ojos a eso, o sea, que no hay una sola manera de aprender y hay una forma bonita de aprender aparte de cómo nos han cultivado por muchos años, por mucho tiempo, porque lo que nosotros hacemos, lo que yo hacía como estudiante en pregrado, pues lo hacía todo mi salón, no lo hacía solo yo. Entonces, a algunos les habrá surgido más que a otros y ya habrán ingresado a la residencia, sí, pero disfrutarlo, esta parte de disfrutar el aprendizaje, no creo que todo el mundo lo logre, la verdad. Y de eso se trata. Para mí, parte de divulgar un poco cómo son las cosas, es cambiar un poco la mentalidad, porque como latinoamericanos entendemos que nuestros sistemas de educación no son de los mejores, pero si empezamos así de chiquitos, pues se hace más grande, ¿no? Y aún así tenemos científicos de renombre internacional. ¿Pero por qué? Porque nos aprendimos a atarlo con alambre, se dice en Argentina, es como improvisar. Con lo poco que tenemos, hagamos cosas geniales. Y por eso tenemos científicos de todo lado, en toda Latinoamérica hay científicos increíbles. Porque no las ideamos. No se puede, no hay el presupuesto, veamos cómo se hace. Porque somos curiosos y nos gustan los desafíos. Y eso está bueno. Porque sí, yo entiendo que la educación en Latinoamérica no es la ideal y tenemos que hacer algo al respecto y hay que hacerlo progresivamente, pero y también me gusta ver el lado positivo, que es lo que aprendo de esa adversidad, ¿no? Pues siempre yo también notaba esa diferencia de, uy, si hubiera tipo un mejor sistema educativo, si hubiera mejores condiciones, y esto, que hay aquello, pero muchas veces justamente esas adversidades son las que nos hacen nosotros y nos dan a lo mejor las habilidades que desarrollamos ahora, ¿no? Por ahí, en mi caso, mi habilidad de comunicarme y de contar cosas surgió de el no poder hacerlo en mi universidad y con los compañeros y con el contexto en el que estaba presencial, porque a nadie le gustaba y nadie lo veía importante. Ahora sí, pero bueno, se dieron con la realidad de que atender pacientes era más que hablar del Edipo, y ahora vienen y me escriben que cómo se hace esto. Jodete, pero no, mentira, les digo, pero en fin. Y luego dije, bueno, como, no sé si te ha pasado, Andy, pero a mí me pasó, es como, Cheu, no veo resultados con mis pacientes, ¿y qué estás haciendo? Psicoanálisis. Y por eso, hermano, hace esto. En fin. Y es como, yo agarré, ok, no puedo hacer esto a nivel presencial, bueno, hagámoslo virtual, vamos a otro lado. Y es como que le buscas la vuelta y gracias a eso van surgiendo cosas. Y lo que antes uno consideraba como un desafío, como algo que le había pasado como malo, termina siendo algo bueno cuando le das la vuelta y encontrás una forma de darle sentido y hacer que coincida con tu proyecto de vida. Pero bueno, eso es mirando atrás y atrás y atrás, ¿viste? Porque al principio a uno no le gusta. Y como para finalizar esto, ¿no? ¿Vos recomendarías el programa, recomendarías el bootcamp? Sí, no, ¿por qué? Yo sí lo recomendaría, o sea, así sinceramente acá tienes mi corazón, sí lo recomiendo. Sí, ¿por qué? Porque uno te da una visión nueva, dos te mantienen en equilibrio, no solamente en la parte académica, sino en la zona de bienestar. Tres, la mejora es continua. Si te comprometes con el programa, la mejora va a ser continua y tienes que confiar en el proceso. Va a costar al inicio, sí, pero vale completamente la pena. Y siempre vas a estar acompañada de un grupo de gente que además ama lo que hace, como decía Andy, ¿no? Entonces es muy difícil que las cosas salgan mal cuando hay ese compromiso de amor, por ponerlo así, con lo que te gusta hacer. Entonces, yo al menos, o sea, yo por mi parte, yo recomendaría el programa porque no solamente por el resultado positivo, sino que porque aún el resultado hubiera sido negativo esta vez, yo creo que he sido muy feliz este año de conocer tanta gente bonita, tanta gente buena, tanta gente con otra mentalidad y es una oportunidad de crecimiento. Entonces, cuando hay una oportunidad y tienes el deseo de que algo mejore en tu vida, pues tómala, porque esto es una oportunidad. Así deberían verlo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Encima los jóvenes ahora hacen otra cosa, creo que hacen esto. Sí, yo no Un entiendo. corazón con los dedos. Los jóvenes,
par de niños. Estoy llegando a los 30. A mí me dicen señor, ya, un poco se me dice señor Simon. A mí Por también. favor. No, es la barba, la voy a hacer. Sí. No, a mí sí me No, ¿qué cobraron, quedó? hoy sí me cobraron escolar todavía. Me sentí, no sé, no sabía cómo sentirme, demonio. Qué genial. No, a mí, señor, señor, señor. No, 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 a ver, pará, hermano, somos iguales. ¿Cómo que señor? No, me Señor Mario, destroza. señor Me Mario, no, qué locura. destroza cuando me dicen señor. Es como, ¿en qué momento? Y yo como que, tengo 28, ¿no? No, no que tenía 18. Yo, ¿en qué momento? Destroza, pero bueno. Pero yo ya pasé los 30, entonces por eso para mí son guaguas todavía. La rodilla a mí sí me duele. Así sí. Ángela, muchísimas gracias por esto. Creo que es muy útil, divertido. Me encantó ver la transformación, ¿no? Acompañarte en ese proceso, no solamente ahora charlando, sino en todo el proceso. Es una persona con la cual es un placer trabajar, porque no solamente se disfruta, sino que seguís los consejos y vas viendo las mejoras y se ve una muy buena relación. Y eso se traduce en buenos resultados. Pero que lo más importante es ese disfrute de trabajar juntos. Que al final eso quiero que cualquier persona, al menos de mi parte, se quede. El disfrute es lo que te va a dar buenos resultados. No enfocarte en los resultados, sino enfocarte en disfrutar lo que haces. Cuando disfrutas lo que haces, el resultado viene porque sí, aparece ahí. Uy, mira, resultado. Pero es disfrute. Sí. Sí, totalmente. Y de mi parte también súper agradecido de haberte acompañado en todo este proceso, de ver cómo las técnicas te iban, ¿no?, ayudando un montón. Y de hecho yo te veía siempre en las sesiones en vivo, siempre estabas, y veía que aportabas y nada, siempre te noté con ganas de seguir progresando y de aprender de tus errores, ¿no? Que a veces es lo más difícil, el hecho de enfrentarte a tus errores. Por eso muchos estudiantes no se enfrentan directamente a simulacros, ¿no? Y en tu caso como que no, estabas muy abierta a eso. Así que nada, muy, muy agradecido y te voy a seguir en las redes. Me gusta la Ángela Influencer, ¿eh? Así que seguir respondiendo preguntas y seguir con la música también, que eso también lo hablamos muchas veces y está bueno. Sí, sí, con la música. Ambas cosas ayudan. Me acuerdo que incluso te tenía que poner de tarea. Hoy vas a tener que descansar, ¿viste? Estaba como en tarea, ¿viste? Sí, Pendiente para la próxima. sí, y me Eh, dejaba el pendiente de hoy no hagas tal cosa. Y yo, ok, me vibraba el ojo. Ya sí puedo. Y ya después me olvidaba, porque solo es al comienzo. No, pero la verdad, yo con ustedes súper mega agradecida. Me encanta la relación horizontal casi que hemos tenido. Yo siempre con mucha humildad de aprender todo lo que ustedes me estaban enseñando. Y claro, esto, chicos, si alguna vez escuchan esto, pues escuchen, escuchar nos hace más sabios, nos hace aprender de las cosas que nos enseñan, de los errores de los demás y nos permite abrirnos a nuevos aprendizajes, a nuevo conocimiento. Yo adoré este año, me lo llevo con mucho cariño. Yo sé que mi hermana en el cielo probablemente me los mandó también, quién sabe. Me dijo, necesitas esto, toma, y los lanzó. Entonces, ha sido de verdad, muchísimas gracias. Espero que no se olviden de mí y que poder continuar ayudándoles en alguna de sus sesiones, porque siempre cuando los chicos preguntan y así, es como que, ay, yo también estuve así, pero no se preocupen, esto va a pasar. Es como que ya con la tranquilidad de estar del otro lado, pero con el mismo cariño con que yo he sentido de ustedes hacia mí, el mismo cariño de mí hacia los chicos que están por postular, sobre todo los mexicanos que vienen su examen en septiembre, creo. Entonces, sí, los comprendo completamente, empatizo mucho con todo lo que les está pasando y si puedo ayudar en algo, pues yo ahí voy a estar. Cool. ¿Sabes qué? Sí, de hecho lo tenía anotado acá para decirte que podemos agarrar y organizar alguna sesión con vos también. Vamos a planear, ver qué tema podríamos tocar, cómo lo podríamos hacer, pero estaría bueno también, ya que también te gusta la parte de educación, siempre está bueno encontrar alguna forma de colaborar, así que 100%, y las redes sociales, métele, ayuda un montón. No nos vamos a olvidar. Incluso cuando te parezca que lo que estás contando es obvio o que todos lo saben porque a mí me pasaba a veces que yo decía lo que estoy contando si todos lo saben esto. No, no todos lo saben. Vas a ayudar a un montón de personas que no lo saben, que se olvidaron, que no lo habían visto de la forma en la cual vos lo viste, como un recordatorio, todo el conocimiento de como sea.
Así que compartirlo. Siempre es bueno. Mientras más conocimiento se comparte, mejor. Por eso yo comparto un montón de cosas, porque es bueno, es cool. Así que siempre. Muchas gracias. Ay, los voy a extrañar mucho. Y de ustedes. Bueno, igual vamos a seguir, ¿no? Hablando, no es que No, ya por está supuesto. chao a partir de ahora. De mí, por eso les dije, se van a olvidar de mí. No vamos a desaparecer. No, te sigo mucho en las no, redes y veo mucho las historias que subís y las preguntas y todo está bueno. Seguiré contestando preguntitas. Igual al comienzo me daba mucho roche, la verdad. Dije, ¿cómo? Porque grabé muchos videos. Mira, tengo mi galería llena de videos y yo, no lo voy a publicar. Entonces, como una manera de romper un poco ese hielo, fue haciendo este cuadrito de preguntas que me preguntaran y ya iba contestando ahí, ¿no? Ya, es como que, así siento que estoy hablándole a alguien en sí, no a todo el mundo. Mi proceso para vencer el miedo, pues yo soy ultra, fue primero las preguntas, bueno, no parece, pero soy ultra tímido. Aquí en videollamada puede ser, pero en persona, se acerco a nadie, déjenme en paz. Yo hacía primero las historias, sacaba una foto y ponía texto. Después me fui animando, me sacaba una selfie y respondía. Después quizás hacía un video, pero ese video incluso lo editaba un poquitito. Después comencé con carruseles, compartía carruseles, no compartía videos, reels, porque me daba vergüenza. Después pequeños reels, ¿y cómo hacía para los reels? No me importaba la calidad, porque nunca iba a salir perfecto como yo quisiera. Igual, le ponía una deadline, voy a grabar en 10 minutos esto, bueno, en realidad era como en 30 minutos en ese entonces, pero bueno. En 30 minutos tiene que salir, sale como sale, no me importa cómo, listo, y lo publica. Y ta. Al principio eran horribles, antes de los primeros posts era horrible. La calidad era mala, el audio era malo, la cámara era mala, el guión era malo, el fondo era malo, todo era malo. Lo bueno era que tenía final, digamos, que era cortito, pero todo lo demás era malo. Y luego fui mejorando. Los últimos videos son buenos, pero tipo, se pueden hacer Todo mejores. influencer. Pero es por la práctica, por sacar, y tengo que sacar. La gente ni lo va a notar. Es más, si vos vas a agarrar, puede ser que no notes demasiado la diferencia entre el primer video y el último. Puede ser. En cambio, yo noto una diferencia abismal. La gente no lo va a notar. ¿Qué va a notar? Lo que estás diciendo, la idea. Porque además sabes comunicar. Entonces, lo importante es la idea que estás transmitiendo. Entonces, la gente no le importa ni la calidad, le importa la idea. Eso es lo central. Luego se mejora la calidad, se mejora el guión, se mejora lo que sea, pero cuando lo que transmitís es importante, llega a la persona correcta. Y eso es la magia de Zuckerberg y su algoritmo. Cuando lo que transmitís es bueno, le llega a la persona correcta. Sí, además tenés mucho para contar también. O sea, tuviste un proceso muy rico en cuanto a experiencia y que pueden ayudar a un montón de otros médicos, ¿no? Más allá de las ganas de contarlo, le va a servir a mucha gente. Así que Lo seguiré ahí. Yo puedo, para vencer mis miedos. Ya, muchas gracias. No, de verdad, chicos, muchas gracias, de verdad. No saben todo el agradecimiento que les tengo. Y siempre que necesiten algo, si quieren acupuntura, si quieren láser, ahí estaré. Me avisan y yo, no, acupuntura para ti, no, Mario. Me queda claro. Cosa escucharlo. Todo lo que no sea aguja ni bisturí, estoy. Ni aguja ni bisturí, nada filoso. Después, vamos. Vale. Me lo imagino, viste, me da cosa. Dios mío. suena doloroso. Lo siento. Que sí, no, ni siquiera lo sienten. Haces así, clac, y se mete la aguja y ni lo sienten. No me animo igual, nada, 100%. No hay nada, le tengo mucho miedo, no, olvídate. Es un miedo que no quiero superar. Me gusta tener ese miedo ahí, está bonito ahí, me parece muy útil para la supervivencia. Ángela, un placer, la verdad, me divertí mucho, fue muy lindo. Así que nada, estamos conversando, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos. Nos vemos. Los quiero mucho, ya nos vemos, cuídense, pórtense bien. Ya los estamos viendo en las sesiones. Nos vemos, hasta luego. Chao.